Bienvenidos a un nuevo video de ingeniería en línea. Y el día de hoy vamos a desarrollar otro ejercicio donde se involucre el equilibrio de un cuerpo rígido. Veamos cuál ejercicio vamos a realizar. Realicemos la siguiente estructura. Me dice: para la viga y las cargas mostradas en la figura, determinen las reacciones en A y B la tensión del cable BC. Entonces, el primer paso consiste en realizar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, para ello elijo el cuerpo en análisis. Observen que me dice que para las vigas y las cargas mostradas en la figura determinen la reacción en A y la tensión en el cable BC. Esta reacción en A y la tensión en el cable BC. Entonces, observe muy bien cuál es nuestro objeto de estudio. Es la viga, ¿no? ¿Sí? Observe muy bien que es la viga y que estos puntos, el cable BC es un soporte y que el perno que tenemos aquí en A, el perno que tenemos en A es otro soporte. Pero en sí, el cuerpo que nos da mayor importancia, o el cuerpo de importancia, o el de estudio, es nuestra viga que tenemos aquí. El siguiente paso entonces es aislarla. Entonces quitamos estos soportes y quitamos este soporte y representamos la acción de esos soportes como fuerzas, ¿sí? Recuerden muy bien en el video que vimos sobre la teoría de equilibrios cuerpos rígidos, recuerden muy bien que un soporte de perno me generan dos reacciones, ¿cierto? Me genera una reacción vertical y una reacción horizontal también. Y recuerden muy bien que un soporte de cable, observen muy bien que este cable, ¿qué es lo que me hace? Aquí, ¿qué función está haciendo este cable BC? Esta función, o la función que está haciendo el cable BC sobre la viga, es simplemente restringir el movimiento de la viga hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba es lo que me está permitiendo aquí este cable BC, restringirme la viga a que se mueva hacia arriba, ¿sí? Pero de igual manera, si no estuviera este perno y yo empujara la viga hacia aquí, le ejerciera una fuerza en este sentido, la viga se correría hacia adelante horizontalmente, ¿sí? Entonces básicamente lo que permite este cable es que la viga no se corra hacia arriba, por tanto tiene una sola reacción y esa reacción es vertical, ¿no? Yo la voy a dibujar, digámoslo, que en este sentido, ¿no? Pero recuerden que en las ecuaciones, una vez desarrollemos y obtengamos las incógnitas, veremos si el sentido que le hemos dado a estas fuerzas de soporte son el correcto o no. Recuerden que si nos da un resultado negativo es porque el sentido de la reacción es el sentido, tiene un sentido contrario a la que dibujamos aquí. Bueno, ya hemos aislado nuestro cuerpo de su campo exterior, ya hemos reemplazado las reacciones o el trabajo, ya hemos reemplazado la interacción que generan los cuerpos externos sobre el cuerpo de estudio, que es la viga, y ahora vamos entonces a establecer nuestras ecuaciones. Recuerden que la primera ecuación era que la sumatoria de fuerzas en X tendría que ser igual a 0, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué fuerzas hay en X? Entonces démosle nombre a estas fuerzas. Entonces digamos que esta es la fuerza BC, ¿sí? Y respectivamente que esta fuerza que está aquí cruzando es mi fuerza AX y esta que va subiendo es mi fuerza AY. Recuerden muy bien, la fuerza BC es esta la denominamos fuerza AX y esta fuerza Y. Ahora bien, procedamos. ¿Qué fuerzas hay en X? Observen que solo esta fuerza, la fuerza AX, ¿cierto? AX es la única fuerza que hay en X, perdón. Y me dice que la sumatoria de X de las fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Por tanto, se concluye, solo hay esa fuerza AX, y entonces se concluye que esa fuerza X tiene un valor de 0. Es decir, no hay fuerza en realidad horizontalmente. Ahora establezcamos la otra condición que me dice que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, ¿no? ¿Cuáles son esas fuerzas que actúan en Y? Observe, esta de 15 libras, ¿qué sentido tiene? ¿Positivo o negativo? Es negativo porque tiene un sentido hacia abajo, menos 15 libras. Esta que es de menos 20 libras, menos 20 libras. La siguiente que es de menos 35 libras porque también va hacia abajo. La siguiente es de menos 20 libras.
y la siguiente es de menos 15 libras, ¿no? Aparte de estas, existe una fuerza AY que la establecimos como positiva, entonces será más AY. Y esta fuerza BC que la establecimos como negativa porque va hacia abajo, entonces sería menos BC. Entonces todo esto tiene que ser igual a 0. Verifiquemos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 fuerzas en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 fuerzas en Y. Ahora hay que ver qué podemos reducir aquí. Podemos operar todo esto. Todas estas cantidades son de igual magnitud, tienen las mismas características. Entonces en nuestra calculadora, menos 15, menos 20, menos 35, menos 20, menos 15, eso me da un total de menos 105 libras, ¿no? Y allí sí quedaría igualmente como está ahí, no podemos hacer nada, y lo mismo la fuerza BC. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Ahora observe muy bien que también puedo pasar este valor que es negativo al otro lado y queda positivo. Realicemos ese proceso para que quede un poco más organizada nuestra ecuación. Bien, y aquí tenemos la primera ecuación. Aún no podemos hacer nada porque no conocemos ni la magnitud de AY ni la magnitud de BC. Entonces nos falta establecer una condición, ¿no? ¿Cuál es la condición? Que la sumatoria de momentos sea igual a 0, ¿no? La sumatoria de momentos con respecto a un punto sea igual a 0. Entonces, ¿cuál punto elegimos? Elijamos el B. Voy a elegir el B como el punto en el cual voy a hallar el momento. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Observe que la fuerza de 15 libras y la fuerza BC no tienen momento con respecto a ese punto. ¿Por qué? Porque esas dos fuerzas o la línea de acción de esas dos fuerzas pasa por el punto B. Entonces, tanto la fuerza como de 15 libras como esta de BC no tienen momento con respecto a ese punto. Bien, entonces comencemos. Esta sí tiene momento, que es de 20 libras, ¿cierto? Entonces sería 20 libras y la distancia horizontal que hay desde el punto a la línea de acción es de 6. Entonces sería 20 por 6, 20 libras, sería la multiplicación entre 20 libras por 6 pulgadas. ¿Qué sentido tiene ese momento? Observemos muy bien, está actuando hacia abajo y con respecto a este punto B, si yo le aplicara, si esta viga estuviera sujeta solo al punto B, ¿sí? Y yo le aplicara una fuerza en ese sentido, entonces la viga me tendría a girar en este sentido, ¿sí? Por tanto el momento es positivo. Miremos ahorita la siguiente fuerza, sería la fuerza AY, que va hacia arriba, ¿cierto? Tiene una magnitud desconocida AY y tiene una longitud de 6 pulgadas, longitud de entre el punto y la línea de acción, es una longitud perpendicular. ¿Positiva o negativa? Observemos bien, si este es mi punto B y la viga está sujeta solo al punto B, yo aplico una fuerza como la AY, mi viga va a tender a girar hacia aquí. Por tanto, ese momento es negativo, ¿no? Entonces, el siguiente momento sería menos AY por 6 pulgadas. Observe que esta fuerza AX es 0, ¿sí? Es decir, no hay fuerza, entonces no hay ningún inconveniente, no. Con esta fuerza, como no tiene ninguna magnitud, entonces no tiene ningún momento con respecto a ese punto. Y si tuviera alguna magnitud, observen que también su línea de acción pasa por el punto B. Y tampoco tuviera momento. Bueno, la siguiente fuerza es la de 35 libras, observen muy bien. ¿Qué sentido tiene ese momento? Tiene un sentido positivo, ¿sí? Porque si yo oprimo una fuerza o aplico una fuerza hacia aquí, la viga tendería a girar en este sentido, ¿sí? En este sentido, en sentido contrario a los manecillos del reloj. ¿Cuál es la distancia? Hay 6 de aquí a aquí y de aquí a aquí hay 8. Entonces la distancia desde el punto a la línea de acción de la fuerza, la distancia perpendicular, sería 8 más 6, 14, ¿no? Estaríamos hablando de 14 pulgadas. Entonces sería 35 libras por 14 pulgadas. Positivo dijimos, ¿no? 35 libras por
14 pulgadas. Veamos la siguiente fuerza, es de 20 libras. El momento sigue siendo positivo, ¿sí? Porque aplico esta fuerza así, tendería a girar hacia así mi viga, sería un momento positivo. Magnitud de la fuerza 20 libras por distancia. ¿Y cuánto es la distancia? 6, 8 y 8. 8 y 8, 16 y 6, 22, ¿no? Entonces sería 20 libras por 22 pulgadas. Positivo. 20 libras por 22 pulgadas. La siguiente fuerza es esta de 15 libras. También me genera un momento positivo. Aplico esta fuerza aquí. La viga tiende a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y su distancia sería 6, 8, 8, 6. Sería 8 y 8, 16. 6 y 6, 12. Sería entonces 18, 28 pulgadas. Entonces sería la fuerza 15 libras por 28 pulgadas. Bien, no tenemos más fuerzas, solo serían esas. Entonces esto, establecemos la condición que debe ser igual a 0. Entonces realicemos estos productos que tenemos aquí. 20 por 6 me darían 120 libras por pie. Perdón, por pulgada, 120 libras por pulgada. Esto seguiría siendo AY por 6 pulgadas. Siguiente valor me daría positivo y sería 35 por 14, serían 490 libras por pulgada. Siguiente sería sería 20 libras por 22 pulgadas y me daría 440 más 440 libras por pulgada y más 15 libras por 28 pulgadas me darían 420 libras por pulgada. Esto igualado a 0. Bien, puedo seguir reduciendo mi ecuación. Entonces vemos que este número y este número se pueden operar. Quedaría entonces 120 más 490 más 440 más 420 es igual a 1470. ¿Qué unidades? Libras por pulgada. Menos AY por 6 pulgadas. Y esto igual a 0. Observen muy bien que puedo pasar AY al otro lado para que quede positivo. Y de allí despejo a AY quedando de esta manera. Y este 6 pulgadas que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir. Quedando entonces que AY sería el cociente entre 1470 libras por pulgada y 6 pulgadas. Observen muy bien que aquí pulgadas con pulgadas se van, quedándome solo libras, teniendo entonces que 1470 dividido en 6 me daría 245 libras. Y esa respectivamente la reacción AY. Me dio positiva, quiere decir que sí es el sentido correcto, es decir, la reacción AY va hacia arriba. Ahorita vamos a reemplazar la reacción AY en mi valor o en esta ecuación para encontrar BC. ¿Cómo quedaría entonces? Entonces quedaría AY es de 245 libras. Bien, observemos que podemos pasar a BC al otro lado para que quede positivo, ¿no? Quedando entonces que BC sería igual a 245 libras menos 105 libras. Por tanto, opero 245 menos 105, eso me da 140 libras. Entonces, 140 libras sería igual a la reacción BC. Me dio positivo, entonces quiere decir que el sentido que le he dado a esta reacción es correcto, es decir, esa reacción o esa tensión que está haciendo el cable BC es hacia abajo. Bien, me pedían ayer la reacción en A y la tensión del cable BC y lo he desarrollado. Esta es mi reacción en A, 245 libras, y la reacción en el cable BC es de 140 libras. Bien, y de esta manera es que se desarrollan ejercicios de equilibrio de cuerpos rígidos. Espero que este ejercicio haya aclarado todas sus dudas, puesto que con este cerramos la temática de equilibrios de cuerpos rígidos. Espero que haya sido de mucha ayuda el video. No olviden seguir visitando el canal de Ingeniería en Línea y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.